Hola, ¿Me sí. escuchan? Sí, Sí, acá perfecto. estamos. Acá estamos. Bueno, la verdad que estamos hablando del viejo radioteatro, pero bueno, Una mientras... maravilla. Te escuché Juan Carlos Chiape. Sí, sí, la verdad que, Mi padre me hablaba de Juan Carlos Chiape, así que es un nombre familiar. mirá vos, sí, sí. Bien. Yo hace 30 años más o menos entrevisté varias veces a Alfonso Amigo, un artista rosarino que con su compañía de radioteatro andaba por los pueblos de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos y Santa Fe. Y decía que cuando se producían esos enfrentamientos había paisanos, gente del público, que se subían a enfrentar al actor que estaban, Pero digamos, claro, en la obra de teatro, ¿no? Cosas que era, hoy es, lo podríamos decir es un Absurdo. absurdo. era ese mundo, ¿no? Mm, De Orson Welles, de la mm, Guerra de los Mundos, de la mm. sugestión, el reinado de la radio, ¿no? Claro. Bueno, Edgardo Scott es el escritor. Mira, te voy a contar una cosa. Maximino López Mm. hace muchísimo tiempo que dice, tenemos que entrevistar a Edgardo Scott. Pero a la vez, ¿por qué? Porque tiene Porque yo un... le paso No, plata, no, yo le paso No lo pero, plata. digas, no lo digas. pero no te digo por qué. Nosotros, no sé, una o dos veces por año entrevistamos a Pampín de Corregidor, a Juan Claro. Manuel Pampín. Entonces le digo, siempre cuando finalizamos las entrevistas, le decimos, dame tres recomendados, tres artistas o tres libros que recomendás. Ah, Y mirá, casi mirá. siempre te nombra Edgardo Scott. Entonces Bueno, qué lindo. Maximino me dice, tenemos que conseguir a Edgardo Scott. Y aquí estás. Bueno, Así que muchas es un gracias, gusto muchas charlar gracias. con vos. Y acá te paso con Maximino. ¿Qué tal, Edgardo? Un Bueno, gusto. muchas gracias. Maximino, querido, ¿cómo estás, viejo? Bien, bien. ¿Sabés qué quería hacer este especial? Porque, bueno, me gustó mucho el libro, que en realidad es el anterior, ¿no? El último que sacaste es Sí, Inventario. Imaginario, Imaginario, perdón. Es un libro de un libro de cuentos. cuentos, sí. Y este es del 2023, también Ujú. este de Ediciones Godot. Eh, Sí, sí. y me gustó mucho, Siempre bueno, publico los ensayos ahí en Godot. Trato ah, de la ficción publicarla en otro lado, pero los ensayos en Godot, sí. bueno, yo lo definí como un nuevo clásico para mí, porque me parece que este libro Bueno, eh, reúne las características de lo que es un escritor profesional mm, desde, por lo menos desde hace 20 años, y me animo a decir que por sí. 20 años más. Y capaz que un poquito más, sí, sí. Sí. Capaz que un poquito más, pero bueno, yo traté de ceñirme Mm, a lo que era mi experiencia, ¿no? Viste que un poco ahí lo digo en el prólogo, ¿no? Lo que mm, yo, como decía Marco Polo, ¿no? Y conté lo que vi, mm, digamos, ¿no? Como, digamos, entonces traté de ceñirme en ese sentido. Cuando uno escribe no ficción, mm, trata justamente de ajustar lo más que se pueda el vínculo con la realidad, por más de que la realidad siempre sea una convención, pero bueno, uno mm. trata de poner fecha y digo, de atarse a esas líneas duras, digamos, ¿no? Es que tiene una línea dura el libro. Más allá del Sí, humor que vos sí, manejás, lo que estás diciendo sí, es sí. alarmante también. Y es complicado. ¿No? Mira, ahora justo estoy acá en Trieste Mm, porque me invitaron a un congreso. Yo nunca había venido a Trieste y era una ciudad que quería conocer porque es una mm, ciudad muy literaria, era el puerto del Imperio Austrohúngaro y mm, acá han salido tantos grandes escritores como Italo Svevo, sí, como Claudio Magris, y de hecho acá vivió Joyce también durante 15 años, mm, entonces era una invitación irresistible. Y vos sabés que hoy en el Congreso esto se metía un montón, porque mm, finalmente muchos de los problemas que creo que, de los problemas o de mm, los conflictos o de las tensiones que tiene la literatura hoy, son problemas de la industria, mm, ¿no? Entonces, cuando está esa posición un poco romántica, anacrónica, inocente, de decir, bueno, pero yo quiero escribir y a mí no me importa, yo lo único que quiero es escribir y qué sé yo. Sí, 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 pero resulta que después, desde el momento en que vos quieras publicar eso que querés escribir, te vas a pegar como un golpe en la frente, porque mm, hay un montón de problemas políticos del campo literario
Y digo políticos no en términos ideológicos o partidistas, Mm. sino de cómo se arma las relaciones de poder del campo literario, que vas a ver que ni bien tengas tu librito de cuentos o tu novela en la mano y quieras publicarla y salir al mundo, vas a ver que todo eso te va a golpear en la cara de una manera muy violenta, ¿no? Sí, vos, bueno, para quien nos está escuchando, este libro Escritor Profesional retoma o da unas pautas de lo que es el escritor profesional en la actualidad y desde hace varios años y sus características, ¿no? Una es ser joven, otra es tener un agente Ah, literario, ¿no? sí, sí. Em, Sí, son algunas de la- las características mm, que, bueno, por un lado, siendo exhaustivos, vos ves que se repiten y que mm, son como condiciones muy, muy fuertes del escritor. Del escritor, yo digo el escritor profesional en dos sentidos, si querés, ¿no? Por un lado, en el sentido de que el escritor profesional de algún modo ha dejado de ser amateur. Es mm, decir, el escritor profesional ya no escribe en base a su inspiración o en base a cuando tiene ganas de escribir o en base a, qué sé yo, sí, a las musas, digamos, mm, y a su poética, finalmente, sino que escribe porque trabaja y quiere trabajar viviendo de su obra. ¿Está bien? Y eso le importa mucho más que esa, si querés, conexión hasta mística en algún momento, ¿no? Que mm, había entre cualquier sujeto y el arte, ¿no? No solamente los escritores, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno quiere trabajar con algo artístico, bueno, ahí está mezclando un elemento que es absolutamente heterogéneo mm, al arte. Es decir, la categoría de trabajo es una categoría que es muy distinta al arte que diríamos es gratuito, ¿no? Es decir, cualquiera puede ser artista y eso es lo lindo, mm, cualquiera puede ponerse a cantar, a pintar, a escribir o lo que sea, bueno, con diferentes resultados y eficacias, mm. pero es libre y es gratuito y uno lo puede hacer cuando sale del trabajo y uno lo puede hacer. Ahora, cuando vos querés que eso ocupe el lugar del trabajo, bueno, como en cualquier trabajo, vas a encontrarte con las condiciones de un gremio, por decirlo de una Mm, manera, ¿no? Y vas a encontrarte con condiciones materiales que tiene ese trabajo. Y entonces, bueno, a mí me parece que, sin embargo, los escritores profesionales en el último tiempo han hecho eso, ¿no? Ese pacto un poco diabólico, si mm, querés, que es pretender, aspirar, lograr vivir de sus libros, ¿no? Que no es algo al que los escritores aspiraron siempre. O sea, no hay ninguna duda que los escritores siempre escribieron y no hay ninguna duda que muchas veces pudieron vivir mejor o vivir gracias a sus mm. libros o demás. Pero muchas veces no. Bueno, igual escribían, por decirlo de una manera, y se han construido grandísimas obras al costado de Kafka siendo agente de Sí. seguros o Joyce dando clases de inglés acá en Trieste Mm, o qué sé yo, o Malcolm Lowry siendo cónsul de inglés en México. Pero hoy es otra cuestión, ¿no? Es la mm. profesionalización como en cualquier profesión, como alguien que es odontólogo o como alguien que es pediatra o como alguien que es, no sé, maestro mayor de obra, ¿no? Es decir, cómo ir un poco más alto en tu gremio, nada más. Sí, yo pensaba eso en el ensayo que vos trabajás el tema de precisamente del trabajo, ¿no? Que decís, bueno, pero el arte no da una garantía, no es un microondas que lo compras y, por ejemplo, No, ¿no? claro. Por eso yo siempre digo que no es un oficio, Mm, porque cuando alguien agarra y toma la escritura como un oficio, entiendo que a veces se puede jugar con las palabras, porque bueno, uno puede decir mm. el oficio del escritor. Castillo, por ejemplo, tiene, Abelardo, ¿no? sí. Abelardo Mm, Castillo decía el oficio de escribir. Pero lo cierto es que en un oficio, ¿no? En el sentido que nosotros, por lo menos en Argentina, le damos a los oficios, un carpintero, qué sé yo, un electricista, ¿no? Digo, mm, alguien que se dedique a eso, empieza el primer día y no sabe mucho de albañilería, y después de 10 años de hacer paredes, las hace bien. mm. Digamos, ¿no? Y en cambio, digo, hay una... ¿Por qué? Porque el objeto está definido.
el objeto del oficio está definido. Si vos haces mesas, sería bastante raro que 20 años después de hacer mesas te siga habiendo juego en una pata de las mesas. Supongo que eso lo resolvés. En cambio, vos hiciste 5 novelas Mm, y no es seguro que la sexta te salga bien. no. A lo sumo te saldrá igual a la quinta, pero eso no significa que necesariamente sea bueno. No, Entonces, y agrego algo más, el de que objeto, emocione. claro, Mm, el objeto mm, artístico, el objeto estético, es siempre indeterminado. ahí está. Y Mm, ese es el riesgo lindo también, mm, que eso es como salir a matar al toro, ¿no? Es decir, mm, no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Y si no entras con ese vértigo, pero con esa convicción, las dos cosas, ¿no? mm. Con ese vértigo, pero con esa convicción. Y no sé si te va a salir una buena novela, un buen poema o un buen libro, ¿no? Entonces, es muy difícil que sea un oficio y por supuesto, ahora, sí puede ser un trabajo, Claro. pero bueno, sabido es que en el trabajo uno hace innumerables concesiones, digamos, Mm, ¿no? Es decir, sabido, uno no trabaja necesariamente de lo que quiere, uno no trabaja necesariamente con quien quiere, uno no trabaja necesariamente en el lugar que quiere. Es decir, uno hace un montón de concesiones porque con eso va a poder vivir, mm, por eso va a poder comer. Ahora, el arte, me parece, lo lindo que ha tenido siempre es que, bueno, otro se va a jugar al fútbol con los amigos y otro se va a tocar con una banda en un garage, ¿no? Y otro mm. se va a escribir su novela, ¿no? Cuando sale del trabajo. A mí me parece que esa lógica en el escritor profesional se pervierte en ese sentido. Y entonces pasa esto, ¿no? Que el escritor profesional no es que quiere vivir de la literatura, porque vivir de la literatura hay profesores de la literatura, Mm, hay editores, hay libreros, hay periodistas, es decir, hay un montón de gente que ha vivido siempre con los trabajos literarios e incluso grandes escritores que han vivido con eso. mm. Ahora, vivir de tu obra, vivir de lo que vos escribís, de tus libros y hablando de vos y de tus libros, y me parece una aspiración muy particular y muy ligada a estos tiempos también tan narcisistas, ¿no? Sí, es como la garantía de emoción. Mirá que saco la próxima novela y te vas a emocionar seguro. Quizá no sucede, digamos, ¿no? Te vas a emocionar seguro y va a vender un montón porque todos se van a emocionar y entonces yo voy a ganar tanta plata como para poder vivir por mes y pagar el alquiler Mm, y voy a viajar y voy a hacer turismo gracias a esa novela. Bueno, es como uno diría, hay algo un poco raro, ¿no? es Es un raro, pacto con el diablo, ¿no? tal cual. Otra característica que tiene es el escritor profesional no puede decir 5 versos, ¿no? Si le pedís que te Sí, recite no cinco lee versos, poesía, digo yo. no lee poesía. Eso es bastante Sí, cierto, ¿ah? sí. Y es que, ¿sabés qué pasa? Que si vos lo pensás, antes cualquier escritor era ante todo un poeta. Mm, Es decir, la idea en sí misma de mm, escritor por lo menos de ficción, ¿no? Si pensamos desde Shakespeare a Goethe, a Cervantes y viniendo para acá, no importa, hasta bien entrado el siglo XX, diría yo, un mm, escritor era un poeta ante todo. Es decir, tenía una relación con la palabra, una relación, una manera de escribir que era extraordinaria o era muy personal o era muy particular y demás. mm, Y lo que fue pasando, diría, en la segunda mitad del siglo XX, es que es como si los escritores de prosa, los narradores, los que escriben novelas, mm, creen que ya no hay que leer poesía y creen que no hay que escribir poesía. Y resulta que la poesía para nosotros, los escritores, incluso los escritores de ficción, es el elemento verbal. Es como un director de cine que no sepa fotografía o que no haya exacto. visto nunca Mm, cuadros. Bueno, el escritor, cuando vos ves una película, quieras o no, y por eso hoy también vemos tan malas películas, ¿no? Te entra mm, por los ojos. Cuando vos veías a Kubrick, o mm, cuando vos veías a Fellini, o cuando vos veías a Scorsese, digo, vos veías algo que lo que te golpea es la imagen. Bueno, en el caso nuestro lo que te golpea es la palabra. ¿Está bien? sí. Es que la manera en que está entonada esa frase, en que está escrita esa frase, es muy distinta de cómo vos mandás un mensaje de WhatsApp. ¿Está Mm, bien? Entonces,
sí, y eso te lo da la poesía. Entonces, si los escritores no leen poesía y no escriben poesía, va a ser muy difícil. Faulkner, por ejemplo, decía, ¿te acordás? Sí. Decía, yo quería ser poeta, Mm. pero no me Y salió empecé a y escribir cuentos. escribí y no me salió y escribí novelas. Mm. Pero todo nace de que quería Claro. escribir. O sea, lo que no salió era pero porque quería escribir poemas. Entonces, hay algo en la relación con la palabra que si esa relación con la palabra, con ese elemento técnico, se corrompe, diríamos, y bueno, y ahí están las prosas que tenemos hoy en día muchas veces que finalmente es como leer un posteo o entrar a un portal de internet Mm. con alguien que te está contando de un personaje, pero que no hay una emoción ligada al lenguaje. Sí, una cosa muy fría. Eso se ve mucho en las novelas, ¿no? Que van saliendo, que parecen todas como Claro, una copia sí, de la otra, digamos. como un lenguaje impersonal, ¿no? Mm. Un lenguaje estandarizado, un Mm. lenguaje comunicativo, en Mm. el sentido de, ¿no? De que, bueno, sí, sin duda que la función, diríamos, primordial del lenguaje es la comunicación, ¿no? Que Sí. podamos hablar y preguntar dónde está el baño y que el mozo te diga dónde está el baño. Ujú. Pero cuando escribís una novela o cuando escribís un cuento, o cuando escribís un poema, hay algo que tiene que ser distinto, ¿no? Que Y tiene que ahí, tocar una emoción distinta, ¿no? ahí entra en juego la industria, ¿no? Porque es la industria también la que Claro, determina consuman esto y no consuman esto otro, me parece a mí, ¿no? totalmente, totalmente. Por eso siempre en uno de los últimos congresos, no en este, pero Mm. hoy lo repetí porque me pasó justamente en otra jornada en otra universidad en Francia, Mm. que cuando yo veía que iban pasando los que exponían y iban contando, bueno, distintas cuestiones de la literatura actual, y yo Mm. pensaba, la verdad que los problemas de la literatura hoy son Mm. los problemas de la industria. Es decir, que en realidad, por eso a mí me parece que es importante un poco hablar de esto y por eso necesité escribir ese libro, aunque Mm. yo soy, te imaginás, mucho más feliz escribiendo un poema o escribiendo una novela o escribiendo un cuento, sobre todo un cuento. Pero sentí que tenía que escribir este libro y que decir esto, porque me parecía que estaba en el aire, que, Mm. que es como el gran problema de lo que hablamos en el pasillo, Sí, para sí. decirlo rápidamente, ¿no? Yo te lo agradezco, te agradezco que hayas escrito este libro porque había leído, perdón, otras cosas parecidas como el de Banoli o el de Tabarowski. Este es más Tenés corajudo, razón, sí. este más, Bueno, muchas gracias. vas más. Igual los dos son libros que yo Mm. leí, que tomé en cuenta, por Mm. supuesto, para escribir escritor profesional, ¿no? Que están, digamos, son primos. Son primos. Es un libro necesario de escritor profesional y me parece que, bueno, todo este tema de la industria cultural, como por qué los escritores tienen que aparecer todos los años con una novela, ¿no? Por ejemplo, Mm. sí, y sobre todo si es mala. No, porque si Porque, todos los años van a sí, sacar una una novela buena, genialidad, sí. bienvenido, ¿no? Sí, sí, sí. Sería hermoso. Pero el problema es que sean malas, digamos, ¿no? Bueno, ahí entra el Eh, juego el tema de la crítica, ¿no? Que también lo abordas en otro ensayo. claro, 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 claro. Claro, es que me parece, y yo después de escribir escritor profesional, quedé dando algunas entrevistas y después de lo que me decían algunos lectores y demás. O Mm. sea, el problema es la lectura, el problema es cómo estamos leyendo. Mm. O sea, en eso siempre una vez más la pegó Borges, ¿no? Digo, viste que Borges decía, bueno, decime cómo van a leer la literatura Dentro de 20 del años. siglo Mm. XXII Mm. y yo voy a saber cómo se escribe en el siglo XXII. Entonces, Exacto. es cierto eso, es decir, nosotros pensamos que la literatura, que el eje, que el resorte de la literatura está en la escritura y el Mm. resorte de la literatura está en la lectura siempre. Mm. Yo ahora, viniendo para acá, me pasaron porque, bueno, viste que estoy dirigiendo una colección en la Universidad Nacional en la UNSAM, en la Universidad San Nacional de San Martín. Martín, Mm. de clásicos, y vamos a sacar una novelita de Jane Austen, Mm. ¿no? ¿Te acordás? Sí. Jane Austen, la autora inglesa del siglo XIX, y que tradujo Eduardo Berti, y leí esa novelita, que es una de las primeras, es inédita en Mm. castellano, que sacó Jane Austen, y leyendo Jane Austen, ¿no? En el avión, decía, qué genial lo que escribe esta tipa.
Mm, digamos, ¿no? Es decir, tenía una manera, como se dice, me atrapó de la primera a la última página, las 100 mm, páginas de eso, un libro que salió en 1806, mm, ¿está bien? Y te juro que no es que ya me conoces un poco, no es que me atrapó por esnobismo, me sí, atrapó porque es Jane Austen, mm, ¿me entendés? Y porque te agarra y vos decís, pero mirá cómo está armando la trama tan rápido, cómo no me hace perder tiempo, mm. cómo es eficaz en lo que me está contando, cómo no me boludea, diríamos nosotros, ¿Cómo ¿no? se Entonces, reactualiza, no? ¿cómo se reactualiza tal Claro. cual? Como Mm, yo la estoy leyendo acá en el 2024, mm, un libro que tiene más de 200 años, mm, ¿no? Y sin embargo, es absolutamente vigente. Ahora, mm, ¿por qué también es vigente? Porque por la manera de leer, de que puede ser leído. Porque seguramente hay una autora contemporánea de Jane Austen que se me cae de las manos hoy en día y que me mm. parece que no va. ¿Está bien? Sí. Entonces, la clave de la literatura siempre está en cómo leemos, Mm, no tanto en cómo escribimos, ¿no? Porque cómo escribimos finalmente es un reflejo de cómo leemos. mm. ¿Está bien? Esa es la cuestión, Pero, digamos, ¿no? pero hay una... Quieras o no, siempre son Sí. más los lectores que escritores. es- En esta época se está dando vuelta a eso, pero la mm. lógica es que siempre haya más lectores que escritores, ¿no? Pero me da la sensación, y vos lo abordás en el ensayo, que estamos ante la desaparición de la crítica, ¿no? Sí, La crítica sí, literaria, este, sí, sí, sí. Es que la son crítica más ya no reseñas sirve. hoy en día, son todas reseñas. Sí, reseñas, comentarios, viste lo que hacen los youtubers, hoy lo Sí, contaba también los youtubers, los influencers, que es como contarte el libro, un poco spoileándote mm, el libro y tomándolo desde un lado a lo sumo, qué es lo que le movió personalmente, viste mm, que eso, eso es como hoy está muy, muy en boga, yo digo, la lectura identificatoria, digamos, ¿no? Bueno, podés leer un libro y decir, ah, claro, eso me hace acordar a lo que le pasó a mi tío. Bueno, está bien, pero digamos, no es para eso que lees un libro, ¿no? O eso a mí me pasó, o eso no, qué sé yo. sí, no se avanza más, querés Entonces, decir. y no, claro, Mm, la crítica era poner en juego cuestiones otra vez políticas, pero una vez más lo aclaro, no digo políticas en términos ideológicos, sino en términos de qué es lo que es en común, mm, ¿está bien? mm, Cuando a vos se te murió alguien, cuando a mí se me murió alguien y cuando a tu compañero se le murió a alguien, estamos de acuerdo que la muerte de un ser querido es algo en común. Y mm, entonces la muerte de un ser querido es algo político. mm, Porque como lo cuentes vos, me afecta a mí. Como lo cuento yo, te afecta a vos. ¿Está bien? sí. Entonces, me parece que ese elemento literario está bastante desdibujado en la lectura. Es decir, que cuando vos lees un texto hoy, vos lo puedas poner al servicio de tu experiencia, no de la evasión, que es todo lo contrario y que es lo que propone el entretenimiento. Mm, Es decir, de algún modo, como mirar televisión, ¿no? Mirar una serie. ¿Para qué? Para dormirme. ¿Para qué? Para pensar en otra cosa. mm, Porque si tengo que pensar en el exacto. presidente o tengo que pensar en que no arreglan nunca el bache de la calle de la esquina Eh, o no sé, y entonces no quiero pensar en eso y entonces miro, bueno, antes decíamos miro Tinelli, y si no, mm, leo algo que me haga salir de eso, mm, ¿no? Pero sin embargo, la buena literatura, al contrario, siempre es la puerta por la que volvés a eso, mm, ¿no? Y que te lo hace y que te lo esclarece y que te lo explica mejor y que te lo muestra de una manera que vos no lo habías visto, ¿no? mm. Porque hay alguien que pasó por ahí y te lo está escribiendo con las palabras justas, ¿no? Sí, a eso también quiero ir, Edgardo, porque vos lo planteás. Planteás que hoy en día está muy en moda la literatura de género y no tanto la del realismo. O sea, como todo escriben terror. Sí, O sea, todo es sí, como. sí, eh, el género, ¿viste? Las distopías, mm, el terror, el fantasy, mm, la ciencia ficción, y si no, la otra que es la autoficción, ¿no? Es decir, mm, a mí se me murió mi gato y yo mm. te cuento una novela de que se me murió mi gato.
digamos, ¿no? Con las coordenadas del lugar y el tiempo en donde hoy vivo y estoy y qué sé yo, ¿no? Mm, Em, sí, me parece que, bueno, por supuesto son modas, ¿no? Eso mm, no hay ninguna duda, pero creo que también las modas dicen del momento que mm, vivimos y creo que el género, y de la industria, por supuesto, mm, y creo que eh, una vez más, y juro que es la última, pero digo, es que cuando haces realismo, el realismo es una crítica política siempre. siempre, sí. Es decir, Mm, ¿por qué? Porque el realismo postula de algún modo una realidad y una realidad accesible, una representación de la realidad que vos tenés a mano, pero le pone una mirada mm, a eso. ¿Está bien? sí, Ustedes están en Avellaneda, ¿no? Digo, sí. si yo estoy narrando ahí lo que está pasando en Avellaneda, en algo que sucede hoy en el 2024, yo le pongo que es una novela. Está bien, pero si yo digo que el personaje está en Güemes y no sé qué, y enfrente está el Alto Avellaneda Sí. Shopping, vos decís, bueno, pero esperá que eso existe, eso está, eso yo lo veo, eso no. Mm, Y de algún modo te empiezo a contar una mirada mía mm, del Alto Avellaneda, mm. ¿no? Entonces, cuando en cambio yo hago entrar un marciano, un zombie, Sí. una momia o un egipcio del siglo V antes de Cristo, Mm, evidentemente yo te saco de Avellaneda. mm, Eso no hay ninguna duda, ¿está bien? mm, Ahora, ¿yo te puedo hacer volver a Avellaneda contándote algo de un egipcio? Sí, no hay ninguna duda. mm. ¿Está bien? Pero eh, voy a tener que poner una emoción en común que a vos te lo hagas justamente, Mm, conectar a ese egipcio del siglo V con vos, ¿no? mm. Ahora, si en cambio yo estoy contando algo que está pasando en Avellaneda del 2024 y voy a tocarte mucho más cerca, digamos, ¿no? Y Sí. voy a tener que tomar alguna posición y voy a tener que tomar algunas variables que vos conocés. Te- Bueno, a mí sí, me parece que esa representación de la realidad, hoy la literatura no quiere hacerse cargo, digamos. exacto. Nadie quiere agarrar esa responsabilidad, Exactamente, ¿no? exactamente, Se exactamente. pasan la Nadie pelota, digamos. quiere, Eh, nadie quiere escribir una novela que se llame, no digo que haya que hacerlo, mm. ¿eh? A mí me encanta que haya gente que Sí, escriba sí, cuentos fantásticos, sí, no, sí. no va por ahí la Mm, cuestión. Lo que pasa es que me parece que la mala ciencia ficción o el mal género que se está mm, escribiendo, finalmente lo que son un realismo evasivo. mm, ¿Está bien? Porque finalmente después lo que te dicen las contratapas de los libros es, esta novela que en realidad, si bien sitúa en tal cosa, lo que está queriendo decir es algo, bueno, pero mm. es un forzamiento de la lectura, ¿no? Exactamente. Pero sin embargo, curiosamente yo veo menos novelas donde alguien me cuente la vida de tu intendente. ¿Por Así qué de yo no simple, puedo sí, no pasa. imaginar, Es verdad. por qué no puedo imaginar la vida de tu intendente? Mirá, Mm, le pongo la novela El Intendente y sí, empiezo a hablar de tu intendente. sí, Bueno, exactamente. y en el lenguaje nuestro te toca un poquito más el culo, para decirlo rápidamente, Sí, ¿no? no me Porque escondo, no me escondo. Mm, postulo una realidad, mm, ¿no? Insisto, que no tiene que ver con la ideología, sino que uno diría, pero cualquier ciudadano no imagina algo sobre la vida del intendente. mm. Bueno, escribilo. ¿No? Sí, No sí. imagina algo de la vida del vecino, el Mm, que corta el pasto el domingo. Bueno, escribilo. Si yo te pongo un zombie, yo hago un pacto de lectura, donde vos decís rápidamente, bueno, pero ya sabemos que no existe esto. mm, Es como, hay algo de eso que hoy en día, no te estoy hablando de los tiempos de Ray Bradbury, mm. te estoy hablando de hoy en Sí, sí, día, sí. hoy sirve a a la evasión. Sí, sí, está claro. La verdad que, bueno, pulula por todos lados la escritura y la lectura del género. Y a mí Sí, también me genera sospecha, como, bueno, está bien, como vos dijiste en alguna entrevista. Miren que Stephen King no es Thomas Mann, ¿no? no, claro, claro, porque si no parece, viste, que Stephen King es Thomas Mann, y yo Claro. digo, yo le tengo cariño, por supuesto, a Stephen King, y hay libros y me parece un gran narrador, Mm, y me parece un gran creador, y quién le va a negar todo lo que nos ha legado. mm, Hay que decir también
que ahí viene una conexión con el cine, que es Mm, otro de los temas que tenemos, ¿no? De que hoy muchas veces mm, el libro para un autor es no el punto de llegada, es decir, lo que cuesta escribir un libro y ni mm, que hablar publicarlo y decir, con eso el autor se siente realizado. mm. Hoy el autor, los escritores profesionales, un libro lo utilizan solamente como el pretexto o el resorte para que eso después sea adaptado a una obra de teatro, a una A una serie, película, a una claro. película. ¿Es Mm, eso lo que quieren? mm, ¿Por qué? Porque eso da más plata. ¿Por qué? sí. Porque ellos viven de eso. Y entonces se mueren porque les compren los derechos para una serie Mm, de la última novela. mm. ¿Está bien? O- Entonces, ahí, sí. ahí tenemos un problema, porque eso condiciona la escritura, por supuesto, ¿no? Exacta, claro, tal cual. Eso ya te empieza a condicionar. ¿Qué vas a escribir, Y digamos? sí, y Mm, sí, y sí, porque, bueno, como siempre, ¿no? Digo, la escritura tiene que tener esa libertad absoluta de enunciación, ¿no? mm, Si yo ya siento que esto que tengo que escribir, tengo que pensar, porque capaz que después lo van a adaptar al cine, yo no voy a mm, escribir igual. mm. Yo no voy a escribir igual. No. Bueno, una última pregunta, Edgardo, porque estamos ya quedando Sí, con poco dale, tiempo. dale. Sí, ya yo ¿Por, también me tengo que ir, sí. por qué, esto es personal, ¿por qué el campo Mm. literario argentino es algo como tan plomo o pesado en relación con el rock o con la música, ¿no? A diferencia. No sé si me ¿Te interpreto. parece? ¿Por qué lo decís? No, no, Porque me no, parece que en qué hay lo menos decís? prurito, me parece que, qué sé yo, un autor autopublicado no corre la misma suerte en el ámbito que un músico independiente, vamos a ponerle, ¿no? Que es Bueno, mirado vos sabés distinto. Mm. sí, vos sabés que yo soy músico Sí. y que me dediqué muchos años a la música y siempre, a mí verdaderamente la música me sirve para pensar la literatura, es Mm, decir, porque justamente pienso en lo que se conecta, pero también pienso en sus diferencias. mm, Eh, a mí me parece que la música siempre va adelante de todo. Es mm, decir, a mí me parece que la música siempre es la vanguardia, incluso mm. cuando no me gusta. Como yo dije, hoy en día a mí la música de hoy no me gusta. La música que hacen los chicos hoy no me Sí, gusta. ¿Por qué? Porque soy un viejo choto, porque yo vengo del rock. ¿Está bien? sí, Y sí, sí. Bueno, todavía, nos como pasa a le todos. pasaba, Mm, supongo, a mi viejo, que mm, escuchaba a D'Arienzo y no entendía cuando yo le mostraba a Charly García, mm, bueno, a mí todavía, evidentemente, no hay nada de la música actual que me tocó, mm, pero eso no quita de que la música actual representa su tiempo, ¿está bien? mm. Sí, Entonces, a mí me parece que esa conexión de la música con la época, la literatura muchas veces no la tiene, no, digamos, ¿no? No la no tiene, tiene. digamos. Y bueno, no sé, supongo que tiene que ver con el lenguaje, es decir, Mm, con que la música tiene un lenguaje propio mm, y finalmente la literatura siempre, el lenguaje que usa es el lenguaje que estamos usando acá para tener una entrevista, digamos, son las mm. palabras, ¿no? Y no es lo mismo. En cambio, la música, quieras o no, es do, re, mi, ¿viste? Es otra cosa, digamos, ¿no? Y son los instrumentos y demás, ¿no? Y este Pero es un bueno, libro creo que es eso, ¿no? es un libro con esencia punk, digo yo, escritor Sí, profesional, ¿no? sí, bueno, me gustó y te lo agradezco que hayas Mm, puesto lo de la canción de The Clash en lo que promovías. mirá, Y sí, mirá. sí, Mm, sí, yo supongo que, porque te digo, porque siempre me sirve para pensar y también porque finalmente siempre encuentro en el movimiento de la música mm, algo que está muy cercano al ensayo, ¿no? En el mm. sentido en que el ensayo finalmente es la poesía del pensamiento. Entonces, digo, ahí la música se toca, ¿no? Y es Porque un uno género, también sí, escucha. sí, y es una categoría de ensayo que debería también estar más, debería pulular más. A mí me gusta mucho el ensayo, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco, viejo. Bueno, Gracias, Edgardo. Un Edgardo, abrazo. la verdad que hemos pasado estos casi 40 minutos Mm. hablando de literatura entre vos y Maximino. Lo hemos disfrutado muchísimo. Ojalá que los oyentes también lo puedan disfrutar. Y bueno, te agradecemos esta comunicación. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias por la invitación y ojalá nos crucemos cuando vaya para ahí ¿cómo se llamaba la parrilla que tenían ahí en Avellaneda? La Eh, picada ¿El del Tano Tano. era? el Tano. Las Bueno, picadas hay del Le Tano. varias, hacemos promoción. hay Le varias, hay hacemos varias. promoción para no pagar. Claro. Bueno, Edgardo, un Un gusto, ¿eh? abrazo, Gra- Muchas viejo. un gracias, ¿eh? abrazo. Chao.
Edgardo Scott, escritor esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, muy buena entrevista, Maximino. Sí, muy buena. Quedó, porque lo pasé un poco por Sí. el libro, ¿no? Bueno, ¿te quedó algo para el tintero? Me queda, bueno, recomendar la Feria del Libro de Sierra de la Ventana, Cierra ¿no? de la Ventana y el General Las Heras. General Las Heras, también el 15 Sí. y 16 de noviembre. Y bueno, vayan a ver Weekend, recomiendo la película Está de bien. Rolandelli. Y lean a Edgardo Scott. Lean a Edgardo Scott, bueno, lean literatura, no sé. Lean libro y escuchen Desde folclore. Balzac. por ejemplo. Y vayan a ver a Cristian Capurelli también. Cristian Así, Capurelli sí. es este fin de semana. El 15. El 15 En también. Fernández Fierro, allá por Bustamante, en Cava. Cava. En la ciudad. Bueno, Marcos, muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Y a todos los oyentes, el próximo miércoles, Dios mediante, nos encontramos nuevamente con todos ustedes en otra edición más de Historias de Aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias y hasta entonces.